Hola, buenas tardes a todos. Espero que nos escuchen bien. Por favor, díganos si tienen algún problema con la transmisión. Mi nombre es Miguel y vamos a estar aquí compartiendo sobre las 12 especies de aves del Día Mundial 2020 y nos acompaña también Bárbara desde la oficina en Colorado. Buenos días a todos y Recuerden, bienvenidos y gracias por acompañarnos. gracias. Recuerden que todos pueden hacer unas preguntas en el buzón de chat que se encuentra abajo y si tienen alguna pregunta particular pueden levantar la mano que aparece a la izquierda de su panel de control. Allí nos permitirá saber para abrir el micrófono y compartir las dudas que tengan. Pueden también escribirnos de dónde nos están escuchando y veo que están muchos nombres comunes que nos han estado acompañando durante todas las sesiones. Muchas gracias por estar atentos a cada una. Acá tenemos la primera pregunta, Soledad Morelia, saludos de Michoacán. Bárbara, ¿les escucha bien? No tiene micrófono. Ibe también dice que saludos y buenas tardes, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más interesantes del programa, que es esas seres alados que hacen muy especial nuestro póster cada año y que cada año resaltamos por sus particularidades en cuanto a la forma de migrar, la biología, sus colores y sus plumajes. Entonces hoy vamos a hablar sobre las 12 especies de aves. Ya sabemos cuál es el tema de conservación del año mundial, el Día Mundial de las Aves 2020. Las aves conectan nuestro mundo y vemos que en nuestro afiche hay una serie de especies que ya vamos a conocer por qué están acá y cómo diferenciarlas a nivel general, conocer un poco de su morfología y sobre el material que Environment for the Americas ha preparado para todos, que está disponible y gratis en nuestra página web y pueden encontrar libre para todos. ¿Aló, Bárbara, me escuchas? ¿Sí? Ok. Entonces la primera especie es esta, Falco sparverius o el halcón primito. En algunos lugares le dicen halconcito, halcón primo. Esta especie está ampliamente distribuida en América general, en América Latina, tiene otras subespecies y hermanos en el mundo, pero se caracteriza porque el macho y la hembra tienen diferencias morfológicas. Ahí vemos en la foto que la hembra no tiene una cobertura de plumas de color cenizo o azul, que sí lo tiene el macho. Y además la hembra, como otros rapaces, eh, es más grande relativamente que el macho. También ambos nacen en un hueco, en una cavidad natural o creada por el hombre. Son una especie que habita bosques intervenidos y se aprovecha de estos huecos naturales para reproducirse. Es un cazador tope. Siguiente. Pasó. ¿Sí? Luego tenemos acá una serie de láminas que hemos preparado con toda la información sobre las especies, un poco ampliando la distribución, las medidas de conservación, las acciones que se deben tomar para proteger a esta especie en particular, y vemos que aparecen las amenazas a las que se encuentran. Esta especie es sensible a los pesticidas que usamos en los arrozales, que de alguna manera envenenan a los roedores que estas especies cazan o a los insectos que ellas también cazan.
También el avance del desarrollo urbano ha permitido que estas especies cada vez colonicen ambientes agrícolas e incluso tenemos varios casos de halcones y otras rapaces anidando en grandes ciudades. Entonces también acá podemos observar el lugar donde se distribuye la especie y la época del año en la que permanece. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es Tito alba. Esta, una especie muy particular porque también es un cazador, es un rapaz. Pero a diferencia del halcón, el falco esparverius es un cazador nocturno. Entonces, es un ave también que se reproduce en cavidades. Y en algunos casos le dicen lechuza de campanario porque le gusta anidar en edificios viejos o en grandes edificaciones de altura, escondidos en los campanarios de las iglesias. Vemos que tiene una forma muy particular en la cara, que es esa forma de corazón, y que el macho y la hembra en algunas subespecies se pueden diferenciar por que uno es más negrito que otro, o es más melanínico que otro, o tiene más color que otro. Por lo general, los machos son más claros que las hembras. Y las camadas y los pichones al inicio son todos de color blanco, esponjosos. Siguiente. Luego tenemos la infografía que se desarrolló para esta especie. Entonces, primero vemos que Tito alba es una de las especies que se encuentra ampliamente distribuida en todo el planeta. Casi que no está simplemente en los polos. Tiene problemas de amenaza porque colisiona con automóviles a alta velocidad y también envenenar a los roedores en los pastizales tiene como consecuencia que no solamente envenenar a los padres, sino también a toda una camada de pichones. También los estudios de GPS nos han ayudado a comprender cómo usa durante la noche estos lugares como agrícolas esta lechuza y parte de la distribución general. Siguiente. Por acá dice cliquillo. El falco esparverius en Morelia le dicen cliquillo. Qué complicado. Tenemos luego a la siguiente especie. Gracias por ese dato curioso, Morelia. Icteria virens. Y observamos ahí que Icteria virens antes era considerado de la familia Parulide, ahora tiene una familia particular. Y realiza su nido en forma de copa en los arbustos. Y tenemos una pintura de John James Audubon ahí recreando la reproducción de esta especie. En este caso, ambos sexos son similares en cuanto a plumaje y a la manera en la que contribuyen también a la cría. Esta especie, en su hoja de información que hemos preparado en esta, tiene como dato curioso que es capaz de memorizar y repetir o simular el canto de otras aves. Además también de que se distribuye desde México hasta Estados Unidos. Y que es una especie que es sensible a la fragmentación de los hábitats. Es capaz de chocar con las ventanas frecuentemente, entonces una de las acciones de conservación sería precisamente evitar esas colisiones con nuestra colaboración.
¿A qué sitio migra Tito Alba? Pregunta Ivette. Y Nicaragua consideramos a Tito Alba como una especie residente y no tiene un patrón migratorio particular. Bueno, es interesante que solo para responder acá en el momento, Tito Alba tiene poblaciones residentes, pero también tiene poblaciones migratorias. Particularmente las Tito Albas que se reproducen en las, en las áreas del norte del Polo Norte, o sea, como más en la zona extrema de los continentes al norte y al sur. Cuando llega el invierno a esos lugares, ellas también realizan desplazamientos de corta distancia. Entonces no son grandes migradores como otras especies, pero sí realizan desplazamientos que pueden considerarse una migración de corta distancia y debido a la condición climática que cambió, o del ambiente, o la disponibilidad de recursos. También recordemos que para que esté ampliamente distribuida es que esta especie tiene una capacidad de dispersión bastante amplia. Luego de Icteria virens, tenemos el Celaphorus calliope, el colibrí más pequeñito y migratorio del mundo. Recordemos que el más pequeñito no es migratorio, es uno que está en Cuba, pero este es el más pequeño y además es migratorio. Realiza sus nidos en forma de copa que reviste con líquenes y tela de araña. Y aquí sí se encuentra un marcado dimorfismo sexual que los machos presentan una gorguera bastante desarrollada de color rosado intenso y las hembras no. Las hembras no tienen esa gorguera y son más claras y marrones. Para la hoja de especie, para la hoja de información, vemos que esta especie se está distribuyendo entre la fracción oeste, Estados Unidos y Canadá, y luego migra a México, a las serranías centrales de este país. Puede llegar también un poco más abajo a Centroamérica. El uso de pesticidas es un gran problema para estas especies en general porque contaminan las flores de las que se alimentan, también colisionan con las ventanas y como recomendación damos información acerca de cómo mantener tus bebederos limpios y cómo además observando a los colibríes que llegan a tu bebedero cada año puedes dar información a programas de ciencia ciudadana. Yo sé que, por ejemplo, en México hay programas de qué colibríes están visitando tu jardín. Y en Estados Unidos los bebederos son utilizados para estimar la hora de llegada después de la migración. Seguimos con Cetiocnis bardi o el Bear Sparrow, el gorrión de Bear. Es un ave bastante particular, bastante amenazada por su área de distribución, sus poblaciones son bajas y se reproduce en ese lugar que observamos en la pantalla. Es el gran, el gran pastizal, como diríamos del norte, de las zonas de pastizales del norte, y hace ese pequeño nido, de hecho, de pasto, de grama seca, y lo esconde en ese mar de gramíneas. Y en este caso ambos sexos también son similares y no es un ave que, como podemos observar en el lugar que habita, se puede observar frecuentemente. Esta ave se la pasa escondida, correteando por entre pequeños túneles y aberturas y, y haciendo ese paso debajo de la grama. Entonces es más difícil todavía de detectar. Solamente cuando canta en las mañanas o cuando está en reproducción es igualmente difícil de encontrar los nidos. Para esta especie, en su hoja de información vemos el área de distribución que es súper pequeñita. Las grandes planicies del norte
y las grandes pastizales del norte de México son los lugares en donde esta ave realiza y completa sus ciclos vitales a través del año. Y las amenazas son precisamente que todos estos pastizales naturales están siendo devastados o arrasados por los monocultivos o por grandes ciudades, y las plantas nativas de las cuales este se alimenta están también desapareciendo. Como, como dato curioso, sabemos que esta especie prefiere correr que emprender el vuelo, y eso también fue una pregunta de nuestro quiz en el evento pasado. Entonces vemos que hay muchos datos que ya estaban compartidos para todos. Siguiente es el Calidris mauri, es una especie de playerito occidental. Este Calidris mauri se diferencia en el invierno y en el otoño por su plumaje. Cuando está reproduciéndose es como ese que tenemos a la derecha, arriba, y tiene esos destellos de color rufo o rojo. Y cuando se incuba sus huevos, ahí vemos el nido, se puede camuflajear bastante bien con su entorno. Entonces es un plumaje que lo ayuda a pasar desapercibido. Sin embargo, cuando es la época de migrar, él se apaga de alguna manera y su plumaje se vuelve blanquito. La característica principal de este playero con respecto a otros playeros pequeños es su pico. Su pico es largo y da la sensación de que le pesa. Es un pico eh, relativamente mayor respecto a su cabeza. Y en ambos sexos son similares. Los problemas con esta especie en general que destacamos en la hoja de informaciones: la pérdida de los humedales costeros, donde estas aves se reproducen, se alimentan, se detienen, y también la contaminación por plásticos, microplásticos. Recordemos que no solamente son los plásticos que podemos observar, sino todos los plásticos que ya se han degradado en micropartículas y que también están afectando la composición química de bueno, digamos, el alimento de estos individuos, desde las cadenas tróficas vegetales o los macroinvertebrados, que estos se alimentan. Están siendo detectados fibras de microplásticos en crustáceos tan pequeños que, bueno, también intoxican o envenenan a las siguientes cadenas alimenticias. Entonces tenemos como dato curioso que es una de las especies de aves playeras que pesa menos, más pequeñitas. Y los investigadores han utilizado a partir de banderas con colores y números donde viajan. Particularmente las poblaciones de Alaska pueden llegar a verse tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Luego tenemos a la Prognesuis, que es una golondrina que algunos que tuvieron la oportunidad de ver la presentación en el Birthday Life saben que viaja desde Estados Unidos y Canadá hasta la Amazonía y forma grandes grupos complejos de bandadas. Esta especie realiza sus nidos y pone sus huevos también en cavidades. Y ahí vemos una especie de cavidad adoptada por esta golondrina, pero esa cavidad no es natural. Esa cavidad era una herramienta que utilizaban los nativos los indígenas en Estados Unidos y Canadá para hacer que estas golondrinas criaran en estos lugares y acceder a los huevos. Bueno, con el tiempo las golondrinas también han adoptado nuevas edificaciones y hoy en día hay asociaciones que mantienen casas de golondrinas en sus patios como parte también de proyectos de conservación internacional. El macho es completamente azul, iridiscente, y la hembra es de color gris y blanco.
En su hoja de conservación vemos dónde se distribuye esta especie y bueno, también se ha detectado que esta ave migra en grandes bandadas gracias a los métodos de radar que nos ayudan a monitorear el clima, pero también nos ayudan a detectar las grandes masas de aves cuando vuelan. Como es un es un insectívoro que caza sus insectos en el aire, sus presas en el aire, se le llama insectívoro aéreo. Y la mayoría de las presas en las que esta especie se alimenta también están disminuyendo por la pérdida del hábitat y por la contaminación por pesticidas. Ok, casi para finalizar, tenemos a Tirano sabana, uno de los atrapamoscas más bonitos del Nuevo Mundo. El macho tiene esa cola larga y la hembra la tiene más corta. Y ambos crían y hacen su nido en forma de copa entre las horquetas. En su hoja de información vemos la distribución. Esta es una ave que se puede considerar ave migratoria neártica austral porque su área de migración es solo dentro del continente, de la parte sur del continente americano. Se reproduce en Argentina y Brasil y luego migra después a Colombia y Panamá. Sin embargo, también tiene especies residentes en otros países, poblaciones, diríamos. También está afectada por el monocultivo y la pérdida de hábitat. Luego viene Sterna paradisea, que es una de las especies que tiene las historias de migración más increíbles, ya que su migración es considerada la más larga de todo el mundo. Sterna paradisea es un gaviotín, una ave marina, que solamente se detiene en cierta época del año en, en algunos lugares, islas, islotes para reproducirse, así como vemos ahí, sin más nada, llegar a un lugar y poner sus huevos. Machos y hembras son similares, pero luego cuando vemos su información y el lugar a donde migra, es impresionante que esta especie hace cada año un vuelo de polo a polo, en el que viaja desde la zona del polo ártico hasta la Antártida. Y la sobrepesca y la contaminación también por plásticos en los en océano abierto ha ocasionado que esta especie también tenga plástico en sus estómagos y el desarrollo humano en las líneas costeras ha mermado también la disponibilidad de sitios de descanso. Tenemos un pato, el pato es Anas acuta. Esta especie se diferencia el macho y la hembra por el plumaje. El macho es de color gris y con una cola puntiaguda, y la hembra es de color marrón y la cola no es puntiaguda. Anidan en pastizales que aplastan con sus patas. Pueden llegar a colocar material suave como base, pero también simplemente en un hoyuelo como ese. En su área de dispersión, vemos que la hoja de información nos dice que está en toda Norteamérica y luego migra hacia Centroamérica, casi hasta el norte de Colombia, y es muy afectado por lo que sucede en los humedales, porque son sus principales sitios de descanso y de alimentación para completar los puntos de su travesía. A los patos se le han colocado geolocalizadores que han descrito casi en tiempo real cuál es la ruta que estas aves siguen, precisamente porque son dispositivos del lar, son pesados y estas especies también son grandes y las puede soportar. Finalmente, la última especie que tenemos es Alimosa lapónica, otro ave playera, si le quieren considerar. Es la especie que realiza el vuelo sostenido más largo del planeta. También anida en la tundra ártica
pone esos 4 huevos y el macho y la hembra se pueden diferenciar por la intensidad de color rufo. Ambos participan en la crianza y cuando vemos su hoja de información, observamos que esta especie se reproduce entre Alaska, Siberia y el Polo Ártico y luego es capaz de volar hasta Nueva Zelanda a través del Pacífico y regresar por Australia, Asia y el Mar Amarillo a sus áreas de reproducción. Como todas las especies de aves playeras, están amenazadas por las perturbaciones humanas en las costas. Y además también en esta área del corredor migratorio del Pacífico y Australia, la cacería, como la cacería para alimentación de esta especie, también es un factor que merma sus poblaciones. Y ahí vemos que es una de las especies que puede llegar a completar el mayor recorrido en pocos días sin parada. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar las particularidades de cada una de las especies. Y acá tenemos también unas preguntas que podemos ir respondiendo. Por favor, si quieren abrir y compartir su micrófono, podemos, solo pídanlo por acá. Mientras tanto, vamos a responder las preguntas. Acá dice Tirano Sabana. Se puede considerar que es residente en la costa del Golfo de México. La especie Tirano Sabana tiene muchas subespecies. Hay subespecies dentro de Tirano Sabana que se diferencian simplemente por la forma de una pluma del ala. Esta pluma es la novena pluma. En algunas especies, en algunas poblaciones, esta pluma puede estar como gorda o ancha o puede ser muy fina, tener una forma en particular. Lo que se ha encontrado es que algunas poblaciones migratorias tienen una forma particular de ala, de esa pluma, con respecto a otras. Las de México probablemente son residentes. Ocurre también en Venezuela que tenemos en una época del año las residentes y las migratorias, pero se pueden diferenciar por tonos del plumaje. Hay algunas que el gris entra hacia el pecho, hay otras en las que no entra el pecho. La cosa es que Tirano Sabana tiene poblaciones tanto residentes como migratorias, y las migratorias corresponden principalmente al sur, aquellas especies que se reproducen en Argentina, Chile y Brasil, que luego cuando llega el invierno tienen que migrar al norte. Luego dice, gracias por el PDF. Hacia el PDF va a estar disponible también como la presentación para todos luego. Sí, ya lo puse aquí donde dice handouts. Muy bien. Si alguien más tiene otra pregunta, quiere compartir un dato particular sobre las especies, podemos conversar. Mientras tanto, también los queremos invitar para mañana, otra historia con nosotros en nuestro History Time o la hora de cuentos con las aves conectan nuestro mundo. Vamos a tener la historia de Calidris, de Carlos y Yanires de Calidris, quienes nos compartirán cómo descubrieron los sitios de parada de esta especie, el playero canelo. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Se fue a la presentación, Bárbara. ¿Sí? Bueno, yo no veo nada, veo todo blanco. Ay, yo acá veo. Ah, ok, está bien. Es, si alguien tiene una pregunta, algo que comentar, podemos abrir su micrófono. Si no, aquí parece que Alejandra Belén, no sé. Saludos de La Paz, no. Todo bien con el sonido. Ariel también dice buenos días. Buenos días, Ariel. Chicli. Ok.
En Michoacán alguna gente dice cliquillos por la forma de su llamado. Ah, ok, ok, muy bien. No recuerdo cómo es el llamado de este, pero debe ser como un grito, un grito repetido. Bueno, ¿tienes algo que agregar, Bárbara? ¿No? Solo para recordarlos de mañana a quien quiera participar. Sí, Ay, y también el jueves, el cuentacuentos con Alma. sí. El jueves vamos a tener otra biólogo y mexicana y además youtuber. Tiene su propio canal, ¿no? Se llama Alma Delia y nos estará compartiendo sobre la relación de las aves con la cultura indígena otomí, así que va a estar interesante, no se lo pierdan. Ah, por acá también dice Camila, dice, ¿dónde se puede descargar la presentación? Camila, aquí abajo hay un lugar donde la vas a encontrar que dice documentos, sus handouts. Ahí ya Bárbara subió el PDF y también vas a poder encontrar el video en YouTube, en nuestro canal luego, para que lo puedas repetir o compartir en algún momento. O si no recuerdan algo sobre una especie en particular, van al video y lo recuerdan. Ah, mira, y Morelia aquí le dice, ah, mira, sí, el, el falco espalmerio hace como de clic, 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 clic. Sí, ¿ves? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, espero que les haya gustado la información. Recuerden que todo esto está libre, disponible para descargar en nuestra página web. Puedes colocar la última lámina donde aparece la información, Bárbara. Sí, y Ahí, también Miguel, disculpa, Felipe está preguntando si las infografías están disponibles. Sí, están todos en inglés y español en nuestro sitio web migratorybirthday.org y, sí. um, donde dice resources, ahí tiene todo. Ujú. Además de las infografías, también tienen las hojas de los datos también, que es un Ajá. poco más, Hay más infografía, detallada. hay hojas de datos que es una información más detallada, una investigación más amplia. Hay información para público particular, están las aves también, para colorear, todo lo que necesiten. Sí. Sí. Chévere, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado este entrenamiento. Recuerden que vamos a tener próximos entrenamientos, ya vamos a completarlos todos. Luego van a recibir un certificado aquellas personas que atendieron a la mayoría y este, eso también va a ayudar a generar mejores planes de trabajo para enviar materiales, prepararnos para las próximas temporadas de octubre. Así que no se lo pierdan para que completemos esa meta y podamos tener las cosas claras con bastante tiempo para octubre. Sí, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día y que queden seguros y saludables. Chévere. Bueno, saludos a todos. Cualquier cosa nos consiguen siempre en Facebook o por correo. Un buen día a todos, buenas tardes, hasta luego. Bye bye.